gracias por vuestra asistencia. Hemos dado 5 minutos de descortesía por el tiempo, las dificultades de aparcar, pero yo creo que va siendo hora de iniciar esta jornada sobre pues el marketing online, en el que queremos cumplir dos objetivos. Uno, presentaros el estudio que hemos realizado entre diciembre, que fue cuando se realizó la encuestación, y la explotación posterior en enero, de este análisis del posicionamiento web de las empresas guipuzcoanas. Un estudio que queríamos además orientar mucho hacia la empresa industrial, y una buena parte de él también orientarlo hacia lo que es posicionamiento internacional, en los mercados internacionales. La verdad es que disponer de herramientas como disponemos ahora, como es Internet, para dar a conocer lo que son los productos, para realizar compraventas de forma tan rápida y desde luego comparativamente o relativamente tan barata como es esta, pues es un medio que creemos que tiene una importancia fundamental en estos momentos, y por eso pues nos animamos a hacer este estudio de la mano de Overalia, que va a ser quien nos explique un poco todos los resultados que se han obtenido, que os adelanto, pues son francamente mejorables, ¿no? Para ello tenemos aquí a Guillermo Villarroy, que es el director de Overalia, que nos explicará. Decía que este era uno de los primeros objetivos que teníamos, y teníamos un segundo que era, documentar un poco las mejores prácticas que pueden existir o los errores más frecuentes que hemos observado en algunas de las empresas de aquí, de Guipúzcoa. Deciros que este es el primer estudio que se hace a nivel local en Guipúzcoa sobre este tipo de tema, y que creemos que va a ser de mucho interés para todos vosotros. Y sin más, dar la entrada a Guillermo para que nos explique los resultados del estudio y las mejores prácticas. Hola, muy buenas. Bueno, pues la verdad es que yo sé que contar un estudio al final donde son datos y datos y datos y más datos, pues no es lo más glamuroso o lo más divertido, ¿no?, que se puede contar, pero básicamente os quiero explicar un poco cómo lo vemos nosotros, ¿no? Y cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista de que llevamos muchos años intentando o surcando la 8 arriba y abajo, ¿no? Presentando en clientes. Esta es una presentación que os la pongo aquí, que la hice justo aquí enfrente hace 7 años. Que la verdad que hace 7 años empezar a contar este tipo de cosas pues era muy complicado, ¿no? Porque al final tú no dejas de vender expectativas de cosas que no existen o no pasan y van a pasar en un futuro, si haces una serie de cosas donde esa serie de cosas, aparte, al margen de costar un dinero, significa en muchos casos un cambio cultural importante en las empresas, porque es que nosotros, los proveedores, por mucho que queramos hacer, podemos llegar hasta un límite. Entonces los proyectos que son de visibilidad en Internet, tal y como evoluciona lo que es el mercado, Google, las innovaciones que tiene, es un cambio permanente. Entonces no significa que el hacer un rediseño significa que estés posicionado, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros encontramos que es más difícil que el mercado entienda y que las empresas entiendan. No por hacer un rediseño de tu página solucionas tus problemas, ¿vale? Entonces la verdad es que han pasado muchos años. Di un tostazo de charla hace 7 años, que me acuerdo, que expliqué todos los fundamentos técnicos de cómo y por qué tenías que estar posicionado, qué es lo que implicaba, qué no. Y realmente te das cuenta que después de estos 7 años lo que conté primero está totalmente obsoleto, y segundo, pues que al final no es lo más importante cuál es el último truco para mejorar tu posicionamiento, sino entender cómo tienes que adaptarte a los cambios para que cada vez puedas surfear, ¿me explico?, en este mundo que es tan complejo, incluso para nosotros que llevamos 17 años aquí y no podemos considerarnos que somos unos expertos, porque es que es muy complicado por el tema de los cambios. Pensar que en Google hay equipos de trabajo que están constantemente innovando, constantemente sacando betas, testings, cosas increíbles. Hasta Google Analytics, que es la herramienta por excelencia de medición y control, tienen unas modificaciones impresionantes. Estuvimos hace poco, en noviembre, en Mountain View, y son pequeños grupos de trabajo que trabajan en pequeños informes, y es como el Corte Inglés. Cada año hay un despliegue de novedades
que en este caso eran 15 y 16 novedades, que para seguir ese ritmo y explotar esa información, pues hay que tener, ¿no?, mucha materia gris, ¿no? El índice un poco que os traigo es, si esto es el puntero, sí, es un poco hacer una breve introducción antes de cómo vemos nosotros las posibilidades de Internet desde el punto de vista comercial, luego la revisión del estudio y las conclusiones, y luego echarle un vistazo a algunas de las empresas que nos han contestado y que hemos echado un vistazo para definir o identificar lo que son los errores más comunes que tienen las empresas respecto al tema de la visibilidad. La idea es, pues bueno, si aquí hay alguna de las empresas que ha participado, pues darles algunas pistas de qué cosas pueden cambiar, ¿no?, para intentar mejorar lo que es su posicionamiento. Y al final, pues explicaros algunos casos en los que estamos trabajando y que veáis un poco la relación entre causa-efecto. Si haces algo, al final, en cuáles son los resultados, ¿no?, que cuestan, pero llegan. Y si empezamos con el tema de las posibilidades de Internet, como os comentaba, hace 7 años, o hace 8 años, o hace 9 años, lo que ponía más a la gente que se dedicaba en el sector del tema del posicionamiento era llegar a ser el primero, ¿no? O sea, era el ego y el reto de ser el primero. Y sin embargo, al final, esto no deja de ser el mismo objetivo, que es vender. Es vender, vender y vender, no ser el primero, porque muchas veces consigues ser el primero, tener visibilidad, pero si eso no genera tráfico y no genera conversiones, al final quien paga las facturas pues no les sirve, ¿no? Entonces, para entender un poco cómo podemos optimizar todo este proceso y sobre todo cómo podemos utilizar el tema de los buscadores, pues es sobre todo entender el proceso de compra. Y el proceso de compra, al final, lo que ha pasado es que se ha adaptado al tema de Internet. Tú, por mucho que quieras o conozcas gente que ya tiene el branding, que ya tiene marca, por ejemplo, en empresas industriales o empresas de consumo, y quieres comparar tu oferta, toda búsqueda empieza a través de los buscadores dentro de lo que es el proceso de compra. Y el proceso de compra básicamente pasa por una necesidad, una reflexión, una búsqueda, una evaluación, una compra y después una experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí el problema? Pues el problema es que si no existes, ¿no?, por mucho que estés debajo de la parte de abajo del iceberg, no te van a encontrar. Y entonces este es el principal problema de la mayoría de las empresas que han participado en el estudio. En muchos casos, estas empresas en la vida real tienen una cuota de mercado que sí, por esa cuota y por ese branding que tienen, sí deberían de estar en la parte de arriba del iceberg. Sin embargo, están en la parte de abajo. Y hay otras empresas que no tienen branding, son empresas más nuevas, pero que son muchísimo más ágiles que las otras empresas, que se cuelan en la parte de arriba del iceberg y son las que tienen realmente la visibilidad, ¿no? Y os voy a contar un caso real, que esta es una empresa de aquí, que está en el antiguo, que se llama Vascotecnia, que es una empresa que se dedica a exportar, pues, trenes de laminación y acerías. Entonces llega a países donde los departamentos de exportación de las empresas que forman el grupo no pueden llegar porque no tienen recursos, ¿no? Pues los competidores reales de estas empresas son empresas multinacionales que son auténticos gigantes comparados con lo que es Vascotecnia. Entonces, gracias un poco al tema de la visibilidad, y a veces hay cosas absurdas, como en este caso es la optimización. Bueno, en este caso la noticia fue que Vascotecnia Steel refuerza su posición en el Magreb con la fabricación de un tren de largos, que es un poco la venta, ¿no? Y esto lo conseguimos a través de la optimización de un PDF del catálogo en francés que vieron en Marruecos, para que os hagáis la idea, ¿no? O sea, esta optimización de este PDF en francés fue el motivo por el que se generó un contacto, que ese contacto después acabó en un proceso de venta tradicional y después de 20 y pico meses en una venta real. En una venta real donde el retorno del montante de la operación fue de 30 millones de euros. Y ese es un poco el paradigma o un poco el eje central de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y que es al final cómo consigues esa visibilidad. Pues al final comentaros pues que no hay fórmulas mágicas. Google lo dice bien claro en la página web, en el centro de Webmasters, que es que nadie, absolutamente nadie, puede asegurarte la posición en el buscador. Y esto tiene un agravante que es, antes, cuando os he puesto antes la diapositiva de la charla del 2007,
Era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque al final los buscadores no dejaban de ser una lista de resultados de color azul donde tú clicabas, ¿no? En cambio ahora hay la personalización de las búsquedas, o sea, si estás logueado o no estás logueado, condiciona tremendamente los resultados. Las ubicaciones, si estás en un sitio, si estás en Estados Unidos, o estás en la costa este, o en la costa oeste, o estás en Donosti, condicionan los resultados. Entonces, para las empresas que nos dedicamos a este tema, cada vez es más difícil seguir ese tren y asegurar, ¿no?, realmente un posicionamiento real. Y este es el motivo, básicamente, pues porque a Google le va tan bien y tiene tanto dinero. Porque la única fórmula de asegurar el posicionamiento es a través de las campañas de pago por clic. Que las campañas de pago por clic, pues es la gallina de los huevos de oro, ¿no? ¿Cuántos de vosotros tiene campañas de pago por clic? Digo, para tener una idea, ¿eh? Vale, muy poquitas empresas. Entonces, a partir de ahí, sí que dentro del sector ha habido mucho movimiento porque realmente ahora para tener un informe fiable por ubicaciones y por una serie de parámetros necesitas muchísima información, sacar rankings que tienes que controlar muchos índices y muchas variables, ¿no? Y al final estos son toneladas y toneladas de información que tienes que digerir y que tienes que asimilar. Por eso digo que cada vez, ¿no?, es más difícil y va a ser más difícil. Y digo que va a ser más difícil porque al final solamente hay 10 resultados del orgánico que son los deseados y el 81% de los usuarios clica a los resultados orgánicos, no a los de pago, ¿no? Entonces, al haber tan poco espacio, quien tenga más medios, que se ponga más las pilas, es el que al final va a conseguir estar de forma estable en los buscadores. Porque otro de los problemas que se están en los buscadores es la fluctuación. Tú puedes estar hoy, pero pasado mañana no estar, ¿no? Entonces hay fórmulas para realmente, por mucho que cambien los algoritmos y por mucho que toquen las tuercas desde Mountain View, asegurar, ¿vale?, que más o menos tus posiciones serán estables. Y para controlar un poco lo básico, este es un poco el triángulo, pues, que dentro del sector pues, es muy famoso y es el más sencillo de decir cuáles son los parámetros que realmente importan para gestionar el tema de la visibilidad, que sobre todo es el tema abajo del contenido y el contenido de calidad original y verdadero, y luego la accesibilidad y la arquitectura, ¿no?, de la información para que los buscadores los puedan indexar. Luego está la habilidad de saber qué palabras claves utilizan los usuarios para buscar lo que tú vendes exactamente y tener la habilidad de hacer la optimización on-site, que se llama, que al final no deja de ser pues ayudar de nuevo al buscador para que te indexe por aquellos términos que realmente quieres estar visible, ¿no? Luego está la parte del inbuilding, que la verdad esto es tremendamente difícil cuando vas a una empresa a explicar, oye, la inversión en un proyecto de visibilidad, ahora mismo yo quiero que se ponen el 90% de los huevos y los recursos se ponen en la parte del rediseño, cuando desde nuestro punto de vista la parte del rediseño tiene que ser no más de un 30 o un 40% y el resto 70% se tiene que invertir en la socialización, ¿vale?, de esos contenidos y de esas páginas y de esos dominios, los que se quieren posicionar. Al final, el tema del inbuilding no deja de ser como una tesis doctoral, ¿no? Si yo quiero saber una tesis doctoral sobre el calamar en el mar Cantábrico y hay 57 tesis doctorales, yo no quiero leerme las 57 tesis, yo quiero saber cuál es el mejor resultado. Entonces, al final, lo que hace el inbuilding es te ayuda a decir dentro de esas 50 tesis cuál es la más citada por la gente que realmente es un experto sobre el tema, ¿no?, oceanográfico y del tema de los calamares, por ejemplo, ¿no?, por decirlo. Y esto es tremendamente eficaz, ¿no?, si se entiende este concepto. Y luego, por supuesto, está todo el tema social, que al final es una ayuda indescriptible para el tema de los buscadores, porque al final echa la ley, echa la trampa. Muchos de los usuarios hacen lo que es técnicas que intentan alterar el funcionamiento de los algoritmos y posicionar páginas pues que en teoría no se merecerían estar allí, pues porque no tienen ni esa calidad, pero la gente sabe, pues eso, tocar esas teclas. Entonces la parte social es una manera, como otros factores como es el author factor, ¿no?, que al final es cuál es un autor que realmente reconocido, retuiteado y viralizado por los propios usuarios, pues para Google es una señal muy importante de que ese contenido pues es de calidad, ¿no?, y al final es un suma y sigue de puntos.
Pensar que al final, según Seomoz y otros, ¿no?, oráculos del sector, Google introduce de unos 500 a 600 cambios al año, ¿vale?, para tunear los resultados y sobre todo para intentar solventar su mayor problema, que es el tema del spam. Que es gente que conocemos las reglas y sabemos que siempre hay atajos más cortos para llegar al mismo resultado, ¿no? Pero no todo, aunque vemos que yo creo que se entiende muy bien esta pirámide, no todo es tan sencillo, ¿no? Esta es una tabla de Search Engine Land, que son unos tíos muy majos y que saben un montón de este tema, llevan muchísimos años. Y entonces aquí podéis ver, básicamente, es los factores que son on-site, o sea, que tú puedes controlar porque son los de tu página, y cuáles son los factores off-site, ¿no? Y luego los peligros o ciertas soluciones que no deberías de utilizar, y básicamente la parte on-site pasa por el tema del contenido, por el tema del HTML y por el tema de la arquitectura, ¿no? Esto es la parte un poco más técnica, donde la gente igual se pierde más, incluso los proveedores que se dedican al tema de desarrollo de páginas web, pero sobre todo, si veis, los puntos que hay aquí, que es más 3, más 2, es la importancia que tiene esta pastilla, lo que es dentro de lo que son todos los factores que trabajan de forma conjunta. Y por otro lado tenemos los factores off-page, o sea, los factores que en principio no controlamos, pero podemos gestionar, que es la cantidad y la calidad de los enlaces, ¿no? Los sociales que somos, o lo viralizados, ¿sí? Quito el mute. Los sociales, lo que estaba comentando que somos, y luego el trust, que llaman ellos, que son señales donde realmente sitios de referencia, como pueden ser pues un certificado de calidad de Yoids, por ejemplo, que enlaza a un cliente, pues eso para Google lo mide y es una señal porque sabe que Yoids es una entidad donde reparte votos de calidad en base a una serie de procedimientos de certificados, y entonces pues esas señales para ellos son muy importantes para determinar que realmente esa empresa existe, es de verdad, y que está auditada por un sistema de calidad, ¿no? O sea, son muchos pequeños detalles que la suma de todos ellos hacen la diferencia. Y luego aquí ya hay temas de geolocalización, que al final es que si queremos estar en Alemania, porque una de las cosas que ha salido en el estudio, que Alemania es el primer mercado donde las empresas guipuzcoanas quieren vender, pues hay que hacer acciones locales, para que Google entienda que también tenemos, ¿no?, una socialización dentro de ese país que es Alemania. Y eso es que estos aspectos que son un poco más técnicos se pierden, y en cambio los de IT, pues sí, igual los entienden de forma más sencilla, pero luego se pierden en la esencia de cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces hay un pupurri ahí que, si incluimos luego los proveedores, porque al final todo el mundo, el tema de los buscadores y la visibilidad es como una especie de commodity, no hagas lo que hagas, pues lo tienes que vender, porque el mercado demanda que las webs estén posicionadas, ¿no? Pero hay un poco de confusión, ¿no?, que es un poco también lo que comentaremos después, ¿no? Pero bueno, al hilo de donde iba, aunque este cuadro es apasionante, y os recomiendo pues que le echéis un vistazo porque os va a dar muchas pistas de qué y cómo hay que hacerlo. Si nos vamos a volúmenes, lo increíble es que este es un cuadro de crecimiento de las búsquedas diarias que hay en Google, y como veis, aun y con la aparición y la competencia de las redes sociales, las búsquedas en Google sigue creciendo y sigue creciendo, con 3.000 millones de búsquedas al día, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues lo fabuloso y lo increíble es que al final Google tiene un sistema donde tú puedes consultar los comportamientos de búsqueda, y de verdad es increíble, sobre todo en proyectos que son del tema de la salud, cómo puedes filtrar, ordenar y de alguna manera entender qué hay detrás de una búsqueda, esa angustia, pues cuando alguien tiene una enfermedad y dentro de la enfermedad está dentro de lo que es, ¿no?, informarse, el prediagnóstico, el diagnóstico y luego la solución, ¿no? Entonces es una base de datos de información que es muy muy interesante para todos los negocios, para todo el mundo que quiera vender online. Eso no significa que tener acceso a la herramienta te dé todas las capacidades para luego poder, ¿no?, tener la capacidad de ordenar tantos volúmenes de datos, ¿no?, que es otro problema. Entonces, por un lado tenemos lo que es el volumen de búsquedas, y luego sabemos
esos usuarios, que si aquí lo ponemos, que básicamente es que en Google Plus ya hay 100 millones de usuarios, en Facebook ya no sé si son 900 o ya han llegado a los 1000 millones, ya ves que me da igual, pero en 200 millones en Twitter, 120 millones en LinkedIn, al final podemos saber exactamente dónde están, o sea, cómo busca la gente en el tema de los buscadores, y si hacemos un buen análisis de definición de perfil de usuario, de quién es realmente mi cliente, qué tipos de cliente tengo, qué tipo de cliente en función del proceso, en el momento del proceso de la compra, lo que hemos visto antes, ¿no? De la necesidad, de la búsqueda, de la comparación, pues entonces yo creo que ya es un tema de creatividad, de definición, saber dónde pescar a esos usuarios, porque es que los usuarios están allí, es un tema de análisis y de definición. Vuelvo un poco al inicio, que esto tiene que ser, todo este análisis y todo este trabajo tiene que ser una parte previa antes de realizar un rediseño o de intentar definir un proyecto de implementación en países para tener visibilidad y llegar a la gente que nos puede comprar, ¿no? Yo no digo que sea fácil, porque no lo es, sobre todo en proyectos industriales donde el cliente ni tiene claro quién es realmente su cliente potencial, ¿vale? Porque son compras que al final pues igual son muchos millones de euros y son procesos muy largos y muy complejos. Entonces, pues al final es realmente complejo. Y más cuando en muchos de estos casos son productos tan concretos que casi no hay búsquedas, ¿no? Porque al final no se busca todos los días pues un torno horizontal de 5 millones de euros, pues no es, ¿no? Entonces es complicado. Y otra de las cosas que quiero comentaros es que al final, si quieres dar una solución en un sector concreto, tienes que tener una información muy detallada y ser casi un experto de ese sector. Entonces, nosotros pensamos que el futuro viene más porque no es que seas un tipo o una empresa que sepas un montón de todas las miserias técnicas que he comentado antes, sino que eres un experto en un sector, como puede ser el de máquina de herramienta, el sector eólico, el sector nuclear, el sector del gas y oil, ¿no? Donde también se mueve mucho dinero. Y al margen de controlar ese sector, tienes la capacidad, ¿vale?, de poder entender todas las reglas del juego. Pero esto no es suficiente, porque al final tenemos la mentalidad del yo, mi, me, yo soy el mejor, yo soy el que me merezco estar más arriba, ¿no? Y al final, con toda la explosión de las redes sociales, lo que sí se ha demostrado, que yo, socio de Overalia, y digo que somos la empresa que se dedica a este tema y que tiene, bueno, que tampoco lo decimos, porque ya hemos dicho al principio que en nuestro sector no se puede decir, el marketing tradicional es un yo, mi, me de las responsables de marketing de las empresas, cuando realmente lo que tiene impacto y lo que tiene efectividad es que es el propio sector, tus clientes, incluso tus competidores, pues tengan un respeto y digan que realmente esta empresa es buena, o realmente es seria, o realmente está especializada en un nicho del mercado donde realmente lo hace bien, ¿no? Entonces, si vemos aquí el tema del iceberg, al final, por mucho que hablen las empresas de nosotros y esté en la parte de abajo del iceberg, esa visibilidad, ese boca a oreja, que es lo que ha funcionado toda la vida, eso no se va a ver. Entonces no es suficiente con pescar en el caladero idóneo, donde sabemos dónde están nuestros clientes, no es suficiente hacer un seguimiento de las búsquedas, sino tenemos que pensar en qué es lo más eficaz que se tiene que pasar en la primera página de resultados. Y entonces no es un anuncio mío, no es un resultado orgánico mío, sino es un cliente satisfecho, o un estudio que hemos hecho, o un white paper especializado en un sector en concreto donde nos dé, ¿no?, esa notoriedad, esa reputación. Porque la reputación no deja de ser el factor más importante para aumentar las tasas de conversión, ¿vale? Y para que os hagáis una idea un poco, no ya solamente del tema de las empresas industriales a nivel local, sino un estudio de Gartner, que es la mega consultora donde lo sabe todo y es el oráculo, ¿no?, de todos los estudios, dice que lo más sencillo, yo me leí el estudio, la verdad que es interesante y os lo recomiendo, para los responsables de marketing en las empresas es muchísimo mejor contratar una agencia de plan de medios e invertir en medios. Aquí veis que hay 40.000 millones de inversión en el 2012, la parte roja es todo lo que es planificación de medios, son cosas que tú compras, ¿no?, y como si fuese la publicidad tradicional. Sin embargo, todo el resto de
fuentes de tráfico, que son realmente en porcentaje las que generan más tráfico en el tema de las páginas web, solo se invierte pues 5.000 millones de dólares. Si esto lo traducimos aquí al mercado guipuzcoano, bueno, ni 40 ni 5, ¿no? Porque las cifras son muchísimo más bajas, pero no se invierte lo que se debe en lo que es en la parte en azul, que sobre todo es en el tema de contenidos y en el tema de visibilidad. O sea, realmente tener un contenido original y ese concepto ese de la reputación, ¿no? Más la parte de visibilidad. Y al final esto es un absurdo, ¿no? Pero bueno, es así. Y es así aquí y allí, ¿no? Para que veáis la complejidad que tiene, que aun habiendo pasado, yo creo que 15 años de lo que es la explosión de Internet comercial, o sea que ya han pasado unos cuantos años, pues yo creo que se sigue sin entender que realmente no se trata de cómo inviertas el presupuesto, sino de un cambio cultural de entender que realmente esto funciona así. Y esto hay gente que lo está poniendo en práctica y es la gente que está sacando resultados. Si nos vamos un poco a hacer una visualización de usuarios por idiomas, pues podemos ver que el inglés, con un 27%, y los chinos, porque los chinos están en todas partes y son un montón, pues es el segundo idioma. Después está el español, sorprendentemente luego está el japonés, ¿no? Pero básicamente nos quedamos con la idea que el inglés, quitando y extrayendo el chino, el español, el japonés, el portugués y el alemán son los idiomas por usuarios con mayor volumen que hay en Internet. Si en embargo echamos un vistazo a los sitios web por idioma, vemos que las páginas están en inglés, en alemán, en ruso y en japonés, y luego ya el quinto en español, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Por qué es importante y por qué incido en este tema? Pues es importante porque si nosotros conseguimos estar posicionados en un idioma, por ejemplo, este es un ejemplo de Goiti, que es una de las empresas del grupo Danovat, donde hay una palabra clave que es esta de aquí, que es Punch Laser Combination, que es una máquina pues, que hace una serie de trabajos. Vemos que en Google Canadá, en Google a nivel general, en Google Estados Unidos, en Google el Reino Unido, en Google en Irlanda y en Google Australia, las diferencias de posiciones que están en cada uno de esos países son muy uniformes y no hay mucha variación. ¿Qué significa esto? Pues que si conseguimos tener una estrategia potente y definida por idiomas, esa estrategia, más o menos, y en función de los sectores, se va a homogeneizar o va a ser muy idéntica, la foto va a ser muy idéntica en los otros países. ¿Y qué significa esto? Pues que significa que si lo hacemos bien y hacemos los deberes, pues tenemos muchos números que en todos los países en cascada, ¿no?, la foto sea parecida. Si tenemos un poco una visión por continentes, que es un tema muy interesante y más en el marco del tema de la internacionalización, podemos ver que Asia se sale por todos lados y es a nivel de usuarios pues el primer continente. Luego está Europa, Norteamérica y hacer una mención sobre África, porque África es el continente que ha crecido más en los últimos 10 años a nivel de usuarios. Pues pobres están muy atrasados y ahora están pues eso, pues poniéndose las pilas, pero muchas de las empresas están mirando ya a África porque a nivel de crecimiento es un mercado interesante, ¿no? Vuelvo un poco a la misma, que al final tenemos la gran suerte que por la poca desfragmentación que hay en el tema de los buscadores a nivel global, menos en Japón, en China y en Rusia, ¿no?, y un poquito en Estados Unidos, Google tiene un poderío total en el tema de buscadores. Entonces, como los buscadores siguen siendo la puerta de entrada a la información, ¿qué significa? Pues que si estamos bien en Google y bien en los idiomas, pues que vamos a tener una cobertura casi global, ¿no? Y solamente nos tenemos que preocupar de Yandex en Rusia, de Baidu en China y de Yahoo en lo que es en Japón, ¿vale? Pero digo, para tener una visión global de las posibilidades. Y aquí este es otro cliente nuestro, que es Grifols, que es una multinacional que está en 25 países, que tiene un producto que se llama Prolastin, que es básicamente ellos se dedican a productos derivados del plasma, de la sangre, y con este producto, por ejemplo, ellos facturan solamente con estas botellines 250 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, básicamente, lo que produce que tengas que inyectarte esta solución de Grifols porque tienes una serie de deficiencias que tu sistema inmunológico no puede generar, se llama la ATT deficiency, ¿no?, que es un poco
el factor, ¿no? Es una proteína que el hígado no segrega. Y entonces, si vemos aquí en Bing, en Lycos, en Hotput, en Google y en Yahoo, por poner un ejemplo, otra vez las posiciones también son bastante homogéneas, para que veáis que un poco que se mantienen los patrones en estos sectores. No significa que esto valga para todos los sectores, porque los sectores que son muy competitivos, ahí ya hay bailes de posiciones. Otro caso real, que es este cliente Vascotecnia, que nos deja contarlo todo, porque la verdad que la mayoría de los clientes no nos ponen un poco de pegas, para que veáis que realmente funciona y se puede hacer. Este es un resultado de hornos de arco eléctrico, que es una tercera posición que está en el buscador, y a partir de ahí nos envió un mail y diciendo: este es un proyecto bien encarrilado y lo que es mejor, estamos cobrando bien, ¿no? Que esto es importante. Todo se debe a una buena labor de posicionamiento realizada años atrás, permitiendo la visita de sus ingenieros, bla, 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 para poder cerrar el proceso de venta. El proyecto está por encima de la decena del millón de euros, para tu información. Y este es el responsable del proyecto. Con esto os quiero decir que al final nosotros tenemos detectado que un proceso de digitalización y de visibilidad a través de Internet es un proceso largo que puede llevar hasta 2 años de proyecto. Entonces no penséis, insisto, el rediseño y a partir de ahí empieza a tener resultados, no, es una filosofía que hay que poner en marcha, y la pregunta que os tenéis que hacer es: ¿dónde queréis estar dentro de 2 años? ¿No? Porque al final, por mucho que haya pasta por en medio, podremos hacer lo de la compra de medios, pero lo otro lleva un proceso y lleva su tiempo, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo bueno es que dices, además de este ejemplo exitoso, ¿no? Porque el primer ejemplo que os he enseñado de los 20 millones de euros, ese ejemplo es del año 2007. Ese ejemplo es del año 2007, que aún está con el proyecto, por cierto. Además, hemos atendido consultas y ofertas por encima de esta cifra anterior en países como Arabia, Rusia o Chile, ¿vale? Siguiendo un poco esa misma filosofía. O sea, que sí que dentro de esas 3.000 millones de búsquedas al día, pues aunque haya pocas, ¿no? Es poner en contacto la oferta y la demanda.